El 24 de abril de 1923, un sacerdote de amable sonrisa, enviado por el Vaticano, llegó a Guayaquil, Ecuador. Su destino final, Quito. Este sacerdote tenía una misión especial: ganarse la confianza y el cariño de los miembros de una tribu, la tribu Shuar. Una vez que lo hubiesen aceptado como un igual, comenzaría su labor de evangelización. Sin embargo, sus verdaderas intenciones permanecieron ocultas hasta que obtuvo lo que realmente buscaba: los secretos de la cueva de los tallos y los conocimientos ancestrales de la tribu Shuar. Su destino le tenía reservada una recompensa aún mayor. Entre los tesoros de los Shuar, descubrió unas enigmáticas tablillas de oro, con inscripciones que narraban la historia de la humanidad, la verdadera historia de la humanidad. Él sabía que estas tablillas poseían un valor incalculable, no solo un valor material, un valor histórico. Una vez en posesión de estos valiosos objetos, el sacerdote se preparó para regresar al Vaticano, pero antes de partir, llevó a cabo una última traición. Sustituyó las auténticas tablillas de oro por unas burdas réplicas de hojalata. Los Shuar le habían entregado su confianza y con ello su más preciado tesoro, sin sospechar la magnitud del engaño y la traición de la que serían víctimas. Esta es la historia de la cueva de los tallos. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Paranormal, aquí, en su canal favorito, Paranormal. Mi nombre es Fepo, y en esta ocasión nos adentraremos en uno de los misterios más grandes de la humanidad. La Cueva de los Tallos es un enigmático sistema de cavernas oculto en la densa selva amazónica, justo en la frontera entre Perú y Ecuador. Su acceso es casi imposible. Un entorno hostil donde la selva parece devorar a quienes intentan adentrarse en sus profundidades. Muy cerca habita la tribu Shuar, también conocida como los jíbaros, un pueblo guerrero que ni los incas ni los conquistadores españoles lograron someter. Pero su resistencia no es lo más importante. Durante siglos, los Shuar han custodiado un secreto que trasciende su territorio y sus tradiciones. La cueva no es solo una formación geológica, es un umbral hacia algo desconocido. Aquellos que han osado explorarla han regresado con relatos perturbadores. Según las historias de la tribu Shuar, en el interior de la cueva vive una serpiente gigantesca, un demonio llamado Panquín, que se alimenta de la energía de los humanos. Uno de los nombres más enigmáticos asociados a la Cueva de los Tallos es el del padre Crespi. Oficialmente, era un religioso salesiano de Milán que fungía como misionero en Ecuador. Su verdadera misión era otra: descubrir qué ocultaban los Shuar y los túneles subterráneos que tanto protegían. En su momento, los nativos confiaron en él y le entregaron varias piezas arqueológicas con inscripciones imposibles. Placas de oro con extraños grabados. Se calcula que le entregaron al menos 8,000 piezas. Los símbolos en estas piezas eran extraños y complejos. Habían desde animales extintos hasta monstruos, pirámides y, por supuesto, al igual que en todas las civilizaciones antiguas, serpientes. Muchos de estos grabados muestran una inquietante similitud con la cultura sumeria y egipcia. Y decir similitud es decir poco.
son exactamente iguales. Además, algunos de estos glifos tienen una relación con los neumas de los cantos gregorianos, antiguos signos que parecían contener un mensaje oculto. Pero aquí surge lo más perturbador. Esas tablas no estaban diseñadas para ser leídas. Debían ser cantadas. Los símbolos, al ser pronunciados de cierta forma, parecían resonar de manera extraña, como si fueran una llave para desbloquear algo más. ¿Eran parte de un ritual ancestral? ¿Contenían un conocimiento que nunca debía salir a la luz? El padre Crespi resguardó su colección en una iglesia. Sin embargo, una noche, sin previo aviso, un incendio devoró el lugar. Las llamas avanzaron con una rapidez antinatural, consumiendo techos y muros hasta reducir todo a cenizas. Cuando los fieles llegaron al amanecer, solo encontraron escombros carbonizados. Las tablas, según los informes oficiales, desaparecieron en el fuego. Pero los rumores cuentan otra historia. Días antes del incendio, el sacerdote habría trasladado las piezas más valiosas a un banco en Cuenca, Ecuador. Poco después, las tablas desaparecieron sin dejar rastro. No hubo registros, no hubo testigos, solo susurros en los pasillos de la iglesia y un miedo inexplicable en quienes sabían demasiado. Algunos dicen que estas tablillas fueron vendidas en el Reino Unido, que alguien pagó una fortuna por ellas. Otros creen que nunca salieron de Ecuador, que aún están ocultas, esperando a ser encontradas. Pero hay quienes afirman algo peor, que las tablas jamás fueron creadas por humanos, que eran fragmentos de algo más antiguo, más peligroso, algo que jamás debió ser despertado. Y si eso es cierto, ¿qué pasará cuando vuelvan a encontrarlas? Porque lo harán. En 1969, Juan Morix, un espeleólogo obsesionado con las leyendas ancestrales, hizo un hallazgo que sacudiría la historia. Nacido en Hungría y nacionalizado argentino, dedicó su vida a explorar los mundos subterráneos. Su investigación lo llevó a las profundidades de la selva ecuatoriana, donde descubrió una red de túneles resguardada por los indígenas Shuar durante siglos. Morix logró ganarse su confianza gracias a un detalle inquietante: el antiguo dialecto húngaro que hablaba, el magiar. El magiar tenía una sorprendente similitud con la lengua de los Shuar. ¿Coincidencia o un vestigio de un pasado olvidado? Aquellos túneles no eran solo parte de su cultura, eran sagrados. Protegían algo que no debía ser descubierto. Entre 1964 y 1969, con la ayuda de la tribu, Morix descendió repetidamente a la cueva, internándose en una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz. Sin embargo, en 1969, su expedición reveló algo imposible de ignorar: un hallazgo que iba a desafiar la historia y abriría la puerta a un enigma aún sin resolver. El 21 de julio de 1969, Morix registró su descubrimiento en un acta notarial. Lo que escribió cambiaría todo. He descubierto valiosos objetos de gran importancia cultural e histórica para la humanidad. Estos consisten en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Su declaración cayó como un relámpago sobre la comunidad científica. No solo confirmaba la existencia de los túneles, sino que hablaba de algo aún más desconcertante: una biblioteca metálica oculta en las entrañas de la Tierra. ¿Qué contenían esas láminas? ¿Registros de una civilización perdida?
¿Advertencias de un pasado que no debía repetirse? Morix estaba convencido de que los túneles no eran naturales. Alguien o algo los había construido con una tecnología imposible para la época en que, según la historia oficial, habían sido creados. ¿Quiénes fueron sus arquitectos? Las teorías se multiplicaron. Algunos aseguraban que se trataba de los vestigios de una civilización avanzada que se refugió bajo tierra tras una catástrofe global. Otros hablaban de seres intraterrestres, habitantes de un mundo oculto bajo nuestros pies. A 800 metros de altitud, en las faldas de la cordillera del Cóndor, se abre la entrada a un reino subterráneo que desafía toda lógica. No es una simple cueva. Es un abismo vertical de 2 metros de diámetro que se desploma 63 metros en caída libre. Una vez dentro, un laberinto de pasillos y galerías se extiende en todas direcciones, como si la montaña ocultara un organismo vivo. Las linternas más potentes apenas logran rasgar la negrura. El aire es denso, cargado con un silencio que parece susurrar en los oídos de los exploradores. Aquí habitan los tallos, aves nocturnas que dependen completamente de la oscuridad. Son ciegas. Nunca han visto la luz del sol. Sin embargo, su existencia no es un hecho aislado. Una especie muy similar, los guácharos de Caripe, han sido encontrada en cavernas de Venezuela. Alexander von Humboldt documentó esta coincidencia en 1800, pero nadie ha podido explicar la conexión entre estas dos criaturas. Si estas aves han habitado estos túneles por milenios, ¿qué más podría acechar en la oscuridad? Los Shuar han guardado sus secretos durante siglos. Hablan de guardianes, de sombras que se mueven en los túneles más profundos, de gigantes y de cosas que nunca deben ser perturbadas. Morix creyó haber encontrado una pista de un pasado olvidado, pero tal vez lo que descubrió no era un tesoro, era una advertencia. La cueva de los tallos no es solo una formación natural, es una puerta que quizás no debe abrirse. Los Shuar, habitantes ancestrales de la selva, han descendido a la cueva de los tallos durante siglos. Cada abril, en una tradición peligrosa, se aventuraban en la oscuridad para recolectar huevos y polluelos de estas enormes aves nocturnas. Pero en sus incursiones descubrieron algo que nunca debió estar allí. Gigantescas huellas marcadas sobre bloques de piedra. Eran demasiado perfectas, con ángulos imposibles para la naturaleza. No podían haber sido talladas al azar. Eran la prueba de que algo desconocido había habitado esas profundidades antes que ellos. Juan Morix, obsesionado con los mundos subterráneos, siguió las pistas de estos relatos. Su viaje lo llevó a recorrer Perú, Bolivia y Argentina, convencido de que existía un reino oculto bajo la tierra. Según sus hallazgos, el Cusco, el lago Titicaca y Tierra del Fuego eran posibles entradas a un dominio olvidado por la historia. Pero fue en Ecuador donde encontró la prueba más inquietante. La cueva de los tallos no era solo un sistema de túneles, era una puerta a algo mucho más grande. El verdadero secreto va más allá de la legendaria biblioteca metálica. En lo más profundo, donde la luz no alcanza, se esconde un conocimiento que desafía todo lo que creemos saber. Una civilización perdida dejó su legado en estas galerías, protegidos por pasadizos que nadie puede atravesar sin la guía correcta. Aquí inicia la segunda parte de este tema, que fue narrado en primera persona por el gran investigador, Andreas Faber-Kayser. En 1986, el investigador y escritor Andreas Faber-Kayser emprendió un viaje solitario
a las profundidades de la selva ecuatoriana. Su objetivo: hallar un acceso oculto a los legendarios túneles de los tallos. Los rumores sobre una biblioteca metálica, un archivo imposible que contenía el conocimiento de una civilización perdida, lo obsesionaban. Sabía que no podía confiar en nadie y que su expedición no solo sería peligrosa, sino que podría cambiar su vida para siempre. Durante su travesía, Faber-Kaiser mantuvo silencio sobre lo que realmente encontró. Sin embargo, sus publicaciones sobre los tallos y un enigmático túnel en Costa Rica hicieron inevitable que compartiera retazos de lo que vivió y los testimonios que recopiló. Lo que vio, lo que escuchó y lo que tocó en esos pasajes subterráneos lo marcó para siempre. Meses después, en marzo de 1986, Faber-Kaiser se reunió con Juan Morix en el comedor del Hotel Guayaquil. Morix, visiblemente sorprendido, lo recibió con una mezcla de incredulidad y alivio. Le dijo: ya no creíamos volver a verle. Antes de partir, Morix y su equipo intentaron disuadirlo. Le advirtieron que entrar solo en la selva era una sentencia de muerte. Pero Faber-Kaiser fue terco. Insistió hasta que Morix, resignado, le ofreció una cena de despedida, como si estuviera despidiéndose de un hombre condenado. A su regreso, Morix quedó atónito, no solo por su audacia, sino porque sabía que nadie volvía de los tallos sin llevarse algo más que recuerdos. Lo llevó a su pequeño museo privado, y ahí, entre sombras, le mostró objetos de oro y fotografías del interior de los túneles. Le entregó, como un pacto silencioso, un plano detallado de las cuevas. Entonces, con un tono grave, le hizo una petición innegociable: no publique absolutamente nada de lo que ha visto ni de lo que ha estado explicando. Faber-Kaiser entendió. Romper ese acuerdo podría significar algo mucho peor que la muerte. Morix le confió un documento crucial: una escritura notarial con una denuncia oficial ante el gobierno ecuatoriano. En ella afirmaba haber descubierto, en la provincia de Morona, Santiago, un tesoro arqueológico de un valor incalculable. No eran simples artefactos, eran pruebas concretas de una civilización desconocida. Una civilización que quizá no era humana. Las piezas más intrigantes eran láminas metálicas grabadas con símbolos y textos, relatos de un pueblo perdido. Su historia completa, escrita sobre placas de metal de una antigüedad imposible. Entre estas, una biblioteca metálica, un archivo de conocimiento que desafiaba la historia oficial. El hallazgo era tan grande que Morix solicitó formalmente al presidente de la República del Ecuador la creación de una comisión para investigar. Estaba decidido a que la verdad saliera a la luz, por lo que también dejó claro que poseía pruebas irrefutables de su relato, tales como fotografías, películas y muestras originales que corroboraban lo que había encontrado. Pero las autoridades guardaron silencio. Lo que estaba bajo la selva ecuatoriana no debía ser conocido por el mundo. El 23 de julio de 1969, en Guayaquil, se firmó un documento que sellaría el destino de una de las expediciones más misteriosas de la historia moderna. Un grupo de exploradores, encabezado por el periodista y escritor Andreas Faber-Kaiser, juró mantener en estricta confidencialidad todo lo descubierto en la cueva de los Tallos, el laberinto subterráneo oculto en lo profundo de la selva amazónica ecuatoriana. Lo que al principio parecía solo una medida de seguridad, pronto se reveló como un pacto de silencio sobre algo mucho más grande, algo que desafiaba los límites de la arqueología convencional. Faber-Kaiser
Partió de Guayaquil tras reunirse con Juan Morix, el hombre que había puesto en el mapa las enigmáticas cuevas. Con tono serio, Morix le indicó la ruta más segura a través de los Andes, pero sus advertencias fueron muy claras. La selva no perdona a los desprevenidos. Serpientes venenosas, terrenos traicioneros y peligros invisibles acechan en cada rincón. El periodista no viajaba solo. Lo acompañaba el hijo del cónsul alemán, quien serviría como guía en esta misión que, más que exploración, parecía una prueba de resistencia. Mientras el jeep avanzaba entre caminos irregulares y una vegetación cada vez más densa, la emoción por lo desconocido se mezclaba con una sensación de peligro constante, como si algo, desde la selva, los estuviera observando. Llegaron a Macas, el último bastión de civilización antes de sumergirse en lo desconocido. Allí, Faber-Kaiser intentó conseguir un arma de fuego y un antídoto para mordeduras de serpiente, pero sus esfuerzos fueron en vano. La selva devoraba cualquier rastro de seguridad. Con cada paso, se adentraban más y más en el espesor de la selva verde. La sensación de vulnerabilidad aumentaba. No solo era la fauna o el clima lo que representaba un riesgo. Había algo más, algo que no podían ver, pero parecía acechar entre las sombras de aquellos árboles gigantes. Las cuevas esperaban, envueltas en un silencio que no pertenecía a este mundo. Faber-Kaiser avanzaba por la espesura de la jungla cuando se topó con los Shuar, aquellos que los habían estado observando. Una tribu indígena conocida por su fiereza y sus antiguas tradiciones. Apenas lo vieron, los guerreros rodearon al extranjero. No era un encuentro casual. Para ellos, aquel hombre era un extraño en territorio sagrado, un posible enemigo. Lo capturaron sin pronunciar palabra, llevándolo a su aldea entre susurros de un idioma que él no comprendía. Atado de manos, Faber-Kaiser fue arrojado al suelo ante un círculo de ancianos y cazadores. La luz de las antorchas proyectaba sombras sobre los rostros pintados. Ahí se debatía su destino. Algunos exigían su muerte, otros veían en él una oportunidad. Pasaron días. Él no sabía qué planeaban, pero sentía la amenaza en cada mirada furtiva. Con el tiempo, su respeto por las costumbres de la tribu comenzó a abrir grietas en la desconfianza. Mostró curiosidad por sus rituales, compartió su comida y aceptó las pruebas que le impusieron. Finalmente, los ancianos decidieron que no era un enemigo. Como prueba de su aceptación, le ofrecieron un tatuaje en el rostro, una marca irreversible. El ritual fue doloroso. La aguja improvisada perforó su piel, mientras la tinta oscura se mezclaba con su sangre. No podía apartar la vista de los ojos impasibles de quienes lo marcaban. Pero aquel símbolo le permitiría moverse por sus tierras sin temor, pero también lo hacía parte de algo que apenas comprendía. Solo entonces le permitieron continuar con su viaje. Con el rostro aún ardiendo por la herida fresca, llegó a la entrada de la cueva de los tallos. Frente a él, la oscuridad se abría como una boca esperando devorarlo. Las leyendas hablaban de secretos enterrados allí, de cosas que no deberían ser descubiertas. Descender a la cueva de los tallos no fue un simple hallazgo, fue una inmersión hacia lo desconocido. Faber-Kaiser se descolgó por una chimenea natural que se extendía más de 60 metros bajo tierra. A medida que descendía, la luz del mundo exterior se desvanecía, reemplazada por una oscuridad densa, casi tangible. Las galerías subterráneas no eran producto de la erosión natural. Las paredes lisas, los ángulos imposibles
y los pasadizos perfectamente esculpidos sugerían la intervención de una civilización avanzada, una civilización que aguardaba con secretos increíbles. Al tocar la roca fría, sintió una extraña vibración. En el corazón del laberinto, encontró una sala circular. En su centro, una mesa de piedra, y alrededor, 7 asientos tallados con precisión, dispuestos como si aún esperaran a sus ocupantes. Probablemente tenían una función ceremonial o ritualística. En la penumbra, el silencio era absoluto, hasta que un leve murmullo recorrió el aire, imposible de ubicar. Era como si alguien o algo aún estuviera ahí. El camino siguió por pasadizos angostos, cada vez más peligrosos. Uno de estos lo condujo hasta una cascada subterránea. El agua caía con un estruendo ensordecedor. Más adelante, llegó a un promontorio con vista a la vasta selva. Allí, un nuevo túnel aguardaba, su entrada apenas visible entre las formaciones rocosas. Pero esta vez, el ambiente había cambiado. Un frío inexplicable recorrió su espalda. A pesar del miedo, Faber-Kaiser supo que debía continuar. El conocimiento perdido de esta civilización esperaba al otro lado. Pero algunos secretos, pensó, tal vez nunca debieron ser descubiertos. El descubrimiento más perturbador de la expedición fue lo que luego se conocería como la Sala de los Esqueletos. En ese espacio oculto bajo tierra, Faber-Kaiser encontró restos humanos dispersos junto a un lago subterráneo. La penumbra del lugar y el eco de las gotas cayendo sobre la superficie del agua hacían que la atmósfera fuera aún más inquietante. A medida que avanzaba por los túneles, la sensación de estar dentro de los vestigios de una civilización perdida se volvía sofocante. Las paredes de piedra parecían contar una historia antigua, pero sus símbolos eran ininteligibles, como si alguien hubiera querido borrar toda evidencia de su existencia. Entre los artefactos hallados, algunos parecían demasiado avanzados para pertenecer a una cultura primitiva. Entonces, Faber-Kaiser comprendió que no estaba ante un simple yacimiento arqueológico. Lo que había encontrado era una puerta hacia un pasado que no debía haber salido a la luz. Algo o alguien había sellado aquellos túneles por una razón, y ahora, con cada paso que daba, sentía que estaba despertando algo que llevaba siglos esperando en la oscuridad. Los relatos de los habitantes locales y los hallazgos dentro de las cuevas dejaban claro que el misterio de los tallos iba más allá de lo que la mente humana podía comprender. Huellas en el lodo, construcciones imposibles y sonidos inexplicables indicaban que los secretos de esas profundidades aún no habían sido completamente revelados. Algo más grande permanecía oculto en la selva ecuatoriana. Aunque muchos detalles de la expedición fueron reservados por acuerdos de confidencialidad, el impacto de lo que Faber-Kaiser y su equipo encontraron era innegable. Fotografías, grabaciones, testimonios confirmaban que aquello desafiaba toda lógica. La investigación en los tallos, lejos de cerrar un misterio, abrió más preguntas. La supuesta biblioteca metálica mencionada por Juan Morix y otros extraños artefactos sugerían la existencia de una civilización desconocida, quizá una civilización que no era del todo humana. Andreas Faber-Kaiser recordó lo que los Shuar le habían comentado. Solo aquellos que se aventuren con respeto y mente abierta podrán descifrar el enigma de los tallos, pero no todos serán dignos de hacerlo. Faber-Kaiser
advirtió que este no era un simple hallazgo arqueológico. Era un legado con un propósito oculto. No se trataba solo de encontrarlo, se trataba de entenderlo. Y quienes no sean capaces de leer entre líneas, jamás verán lo que realmente se esconde en la oscuridad de estas cuevas. En agosto de 1976, Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, emprendió una expedición que marcaría su vida de una forma inesperada. Lejos de la mirada pública y de los reflectores, se internó en las profundidades de la Cueva de los Tallos, en Ecuador, acompañado por un equipo internacional de científicos, exploradores y militares. Se dice que Neil Armstrong fue enviado ahí por los mormones. La religión mormona nació en Estados Unidos cuando, según sus propios relatos, al autodenominado profeta Joseph Smith se le presentó un ángel de nombre Moroni, el cual le entregó un libro de oro en el que se encuentra escrita la historia de la humanidad. Joseph Smith declaró haber recibido este libro de placas de oro que estaba escrito en egipcio reformado, un idioma que solo él podía entender. También dijo que el ángel le pidió no mostrar las placas de oro a nadie y que algún tiempo después, unos cuantos elegidos tendrían el privilegio de verlas. 11 testigos firmaron en 1829 2 declaraciones donde afirmaban la veracidad de la existencia de las planchas de oro. Según estos relatos, el ángel Moroni se llevó este libro de planchas de oro que cuenta la historia de la humanidad. Y desde entonces, los miembros más importantes y acaudalados de la iglesia mormona se han empeñado en buscar este maravilloso libro. Por supuesto, creyeron que la biblioteca metálica en las profundidades de la Cueva de los Tallos era el libro de oro del ángel Moroni. Volviendo a la expedición, la cual estaba liderada por el ingeniero escocés Stan Hall, el cual, por cierto, creía que en el interior de la cueva se encontraba una civilización extraterrestre. Esta persona reunió a más de 100 expertos, entre ellos el biólogo polaco René Wojcik y el geólogo ecuatoriano Francisco Padrón. Su objetivo era explorar a fondo la cueva. Este lugar envuelto en misterio, desde que el periodista y explorador Juan Morix afirmara haber descubierto en su interior la biblioteca metálica con conocimientos de una civilización perdida. Desde el primer descenso, la cueva parecía desafiar toda lógica. Pasadizos oscuros, cámaras de tamaño colosal y estructuras que definitivamente no eran naturales. Estas estructuras los rodeaban a cada paso. La luz de sus linternas apenas revelaba lo que había unos metros delante de ellos, y el eco de sus propios movimientos les hacía sentir que no estaban solos. Mientras avanzaban, Neil Armstrong mostró una actitud distinta a la que tuvo en la Luna. Sus compañeros notaron su expresión tensa y el asombro en su voz. En una conversación privada, admitió que lo que había experimentado en la cueva era aún más trascendental e importante que su caminata lunar. Algo en ese lugar le hacía sentir que estaba ante un descubrimiento fuera de lo común. Según fuentes oficiales, la expedición no logró confirmar la existencia de la supuesta biblioteca metálica. En su lugar, hallaron estructuras y artefactos que no coincidían con la geología natural de la cueva. Se sabe que esta expedición tenía la consigna de desacreditar cualquier argumento y evidencia de aquella biblioteca metálica, así como la de extraer toda evidencia encontrada y esconder la verdad a cualquier costo. Según los relatos de los nativos,
Los miembros de la expedición extrajeron al menos 4 gigantescas cajas de madera repletas de piezas antiguas. Algunos de los objetos encontrados parecían haber sido tallados con precisión, lo que llevó a especular que una civilización desconocida pudo haber habitado el lugar mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Otro de los descubrimientos inquietantes fue el de formaciones rocosas con marcas que sugerían intervención humana, pero que, según los geólogos, no correspondían a ninguna cultura conocida. Además, los artefactos encontrados eran demasiado complejos para ser atribuidos a la naturaleza o a las tribus indígenas locales. Sin embargo, tras el regreso de la expedición, los detalles de lo que encontraron quedaron en el más absoluto silencio. Neil Armstrong y otros miembros clave evitaron hablar públicamente del tema. Los informes oficiales fueron ambiguos y algunos documentos relacionados con la exploración fueron clasificados. ¿Por qué Neil Armstrong, el astronauta más importante de la historia, decidió aventurarse en un lugar como este? ¿Qué vio exactamente en la oscuridad de la cueva? ¿Quién o quiénes invirtieron tanto dinero para ocultar la verdadera historia de la humanidad? ¿Encontraron los mormones el libro de oro del ángel Moroni? Los que han intentado descifrar los secretos de la cueva de los tallos han comprendido que esta historia no es un mito. ¿Es un enigma que la humanidad no está preparada para enfrentar? O quizá lo que esconde la cueva de los tallos podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. Esta es la primera parte de la increíble historia de la cueva de los tallos. Mi nombre es Fepo. Acompáñame en una siguiente emisión de Pulso Paranormal, donde descubriremos algunos de los misterios más grandes de esta y otras humanidades. Nos vemos muy pronto.